Buenos días, que Dios les bendiga ricamente en este domingo. Gracias por estar aquí, gracias por compartir este lugar de reunión aquí en Moreno 5656, ¿sí? Y por Zoom, los chicos que están enganchados por Zoom, ahí después los vamos a ver. Y para seguir estudiando la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué tiene Dios para nosotros en el Evangelio según San Marcos? Y la propuesta para hoy era estudiar, ¿sí? Marcos 6, del 7 al 13, ¿sí? ¿Puede ser? Así no me equivoco. Marcos 6, del 7 al 13, la misión de los 12 discípulos, teníamos tarea también, pero voy a dar una pequeña introducción para ponernos en tema. ¿Cómo? Misión de los discípulos. Bueno, la misión de los discípulos, sí, ahí está. Bien, oramos y empezamos, si les parece, oramos. Amado Padre, gracias por este hermoso domingo que nos regalás, gracias porque podemos estar juntos, gracias porque nos hiciste un cuerpo, familia, gracias porque tenemos las puertas de este lugar que nos das abiertas y podemos congregarnos y disfrutar de tu presencia, así como también los hermanos que están por Zoom pueden disfrutar de este plato, esta comida que es tu palabra. Gracias, Padre, porque nosotros en este tiempo la podemos abrir libremente. Y eso es una gran bendición, es una bendición poder tener la palabra y abrirla, estudiarla, escudriñarla, ponerla en práctica. No solo ser oidores, sino hacedores de lo que está escrito. Bendecí todo lo que digamos, que suba como olor fragante delante de tu presencia. Gracias, bendito eres. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien. Una pequeña introducción de unos minutitos, sí, 2 o 3 minutos. Vamos al endemoniado gadareno, o gerezareno, ¿no? Capítulo 5 del Evangelio según San Marcos, ¿sí? Recuerdan que se despeñaron, ¿cuántos chanchos dice? ¿Cuántos cerdos? ¿Recuerdan cuántos eran? 2000, era una banda de chanchos que se despeñaba. Bien, pero fíjense cuando el espíritu inmundo, Jesús le habla, ¿no? Y le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Sí? En el capítulo 5, versículo 9. Me llamo, ¿sí? Legión. Habla como uno, ¿sí? Responde, singular, singular. ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión. Y después agrega, porque somos muchos. ¿Está? Muy bien. Legión es una palabra latina, metida en el texto, ¿sí? Recuerdan que estos textos fueron escritos seguramente en arameo o en hebreo. Bien, pero acá hay una palabra latina. ¿Y qué significa legión? ¿Qué es una legión? Un grupo de... Claro, exactamente. El Imperio Romano, ¿qué estaba haciendo sobre la tierra que estamos estudiando? Acá estamos del lado oriental del mar de Galileo o del lado de Genesaret, del lago de Genesaret, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes que hacía el Imperio Romano? Sometía, ¿sí? A la gente que estaba bajo el imperio, era sometida, ¿no es cierto? Bien, la legión, dijimos, que era una agrupación militar de, ponele, 6.000 soldados, 6.000 efectivos. Cada legión tenía un estandarte, el águila, ¿sí? Que los representaba, los unía como ejército. ¿Cuál era el estandarte de esta legión que estaba en esta zona oprimiendo al pueblo? ¿Alguien sabe cuál era el estandarte? Había un estandarte con una figura de un animal que es muy parecido al chancho, pero que tiene colmillos. Un jabalí. El estandarte de la legión que estaba a cargo de esta zona, el estandarte, no el águila imperial, sino el estandarte, era un chancho jabalí. Fíjense cómo Marcos está relacionando el poder opresor político-militar sobre la gente que estaba escuchando lo que estaba pasando. Recuerdan que habíamos dicho que muy poca gente sabía leer y escribir, y esto se leía, ¿no? Y vos al decir, bueno, está la legión
uno. Pero para mí la legión son muchos. Y el demonio dice, yo soy uno, pero somos muchos. Haciendo referencia con el poder político opresor que estaban viviendo. Y no solamente el poder político opresor, sino el poder económico. Porque estando Jesús presente, los dueños de los chanchos, ¿qué le dijeron a Jesús? Andate. Perdimos 2000 chanchos, no hiciste perder. Político, el poder político opresor. El poder económico, los ganaderos de aquella, opresor. Muy bien. Fíjense cómo termina el capítulo 5. Vamos, capítulo 5, versículo 43. Cuando el Señor Jesús levanta a la nena que había muerto, ¿no? A la hija de Jairo. ¿Cómo termina? 5:43. A ver, ¿qué te parece? ¿Cómo termina? Exactamente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Ahora vamos a meternos del capítulo 6 hasta el capítulo 8, ¿sí? ¿De qué se va a tratar todo esto? Y ahí viene parte de la tarea. Si hiciste la tarea, ¿no? La tarea era buscar la palabra enlace. Yo te di muchos pasajes para que vos vieras cuál era la palabra enlace ahí. ¿Alguien se animó a hacerla? ¿Alguien leyó? ¿Alguien le pareció algo? Esto me parece que va por acá. Vamos, los escucho. No te escucho. Mandó. Movimiento, utus rápido. Este es un evangelio que va a utilizar esa palabra luego, y luego, ¿no? Inmediatamente. Eutus, ese ya lo habíamos estudiado, está más de 40 veces en el evangelio. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay una palabra enlace. Estaba adoctrinando, eso es verdad, y les enseñaba. Muchas veces no dice que enseñaba, ¿sí? El lugar de culto, el día sagrado, lo habíamos visto bien. ¿Qué más? El pan, ahí está la palabra enlace, pan. El pan es la palabra enlace, la cual lo vamos a estudiar. Marcos 6:8, ¿sí? Fíjate, Marcos 6:8. Marcos 14:22 nos dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Apunta al desenlace de la misión en la cruz y su plenitud escatológica. ¿Sí? Marcos 7:2-5. Marcos 7:2 y 5 nos dice la palabra de Dios. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando está escrito, como está escrito, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. ¿Sí? Marcos 7:27 y 28 dice, pero Jesús dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos, ¿sí? Pan puede ser un instrumento de opresión y el pan puede ser un instrumento de liberación. Marcos 8:1-10. ¿Sí? Señal de los alcances universales de la misión de Dios. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían para comer, Jesús llamó a sus discípulos y le dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los envían en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Sus discípulos respondieron, ¿de dónde podréis sacar a alguien tan pan para saciar a estos que están aquí en el desierto? Y les preguntó, bueno, fíjense la palabra enlace, pan, a lo largo, ¿sí? Desde el capítulo 5, versículo 43, cuando se le manda a dar de comer a la nena. ¿La nena cómo estaba? Muerta. ¿La hija de Jairo cómo estaba? ¿Los muertos comen? No, la nena es levantada, revivida, ¿sí? Vuelve a la vida. ¿Qué necesita alguien que está vivo? Comer.
Comer, claro. Cuando nosotros estamos muertos espiritualmente hablando, ¿no? Necesitan que alguien le lleve el pan de vida para que pase de muerte a vida. Y cuando está vivo ese espíritu, ¿qué necesita? Alimentarse, comer. Denle de comer ustedes. Denle de comer ustedes. Entonces, esto es más profundo que el pan. Porque si vos recordás todo lo que el pan, yo soy, todo lo yo soy, ¿no? Haciendo referencia, poniéndole el predicado al lado, yo soy el que soy, eso de Moisés, ¿no? Cuando le preguntó, ¿y tú quién eres? Ahí en el Génesis, en el Éxodo. Pero después Jesús va a decir, yo soy el pan de vida, yo soy el camino de la verdad y la vida. Muchos yo soy. Pero fundamental el pan de vida. Y Marcos acá toma el pan y muestra cómo es la opresión del Estado y la opresión política y la opresión económica tan fuertemente que nos va a decir, la gente se está muriendo de hambre. Tengo miedo que se vayan de acá y se mueran. Porque la multitud lo seguía. Sí, en una de las multiplicaciones de especies y de panes dice que había 5.000 hombres y los hombres, sí, yo siempre te dije, hay que darle 3 al hombre, papá, mamá y los 2 nenes. O sea que 20.000 personas había o más. Y multiplicó peces y panes y le dio. Y le dio. Muy bien. Ahí está ¿cómo es? El PowerPoint. Búscame el PowerPoint. ¿Lo tenés? Sí, sí, está en el Drive, está en el Drive. Ese que yo te decía. Ahí dice tarea, buscar la palabra enlace pan. No me salía PowerPoint. Pan y misión. Misión y pan se llama, hijo. Misión y pan. Tenemos algo para dar peces y panes. Muy bien, muy bien. Exactamente. Exactamente. Ahí está. Bien, bien. La letra es chiquita. Eso es lo que me decía el otro día el Dani, ¿eh? De elaborar con la letra. Sí. Bien. Bueno, ese PowerPoint lo vamos a ir desarrollando, ¿sí? Espérenme que yo lo tengo en el celular y ya me hice el tecnológico científico y, y es mucho para mí. Bueno, pequeña guía. Poneme el que dice pequeña guía, que tiene el título pequeña guía. Ah, ok, bien. Bueno, la pequeña guía. Te voy diciendo, vamos a ir viendo en la globalidad, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8, vamos a ir texto por texto, pero básicamente tenemos que unir todo con el pan. ¿Sí? La multiplicación de peces y panes, la mujer sirofenicia, la alimentación de los 5.000, lo que contamina al hombre, ¿sí? Que habla de la comida, la mujer siriofenicia, la alimentación de los 4.000. Todo está, el hilo conductor es el pan. Bien. Para que tengas un contexto, ahora, las secciones son más difíciles de ubicar cronológicamente. La demarcación entre varios episodios no es tan nítida, la secuencia geográfica no parece seguir un orden lógico. Marcos ha organizado todo su material con el objeto de comunicar un mensaje misionológico. ¿Sí? Misionológico. La relación de Jesús con los discípulos sigue un proceso. Hay un proceso que se va cumpliendo a lo largo de lo que Jesús necesita de los chicos, ¿sí? De los chicos, de los 12. Estos 12 que van a salir de misión, ¿sí? Bueno, vamos. Necesito que busques Marcos, búscate, Marcos 1, 16, 20. Busca Marcos 1, 16, 20 y resumímelo. Vamos. Lo tenés también allá, ¿eh?
en el Power. Marcos 1, 16, 20. Resúmame Marcos 1, 16, 20. Buscá lo que es una hoja ahí. Hay 3 desarrollos. A ver, no, 4. 1, 2, 3, 4. Exactamente. Vamos, resuman. Marcos 1, 16, 20. ¿Qué dice? Dale. Bien, bien. Ahí comienza la secuencia. Marcos 1, 16, 20 dice, Jesús lo llama a seguirle, ¿no es cierto? Bien, bien. Marcos 3, 13, 19. Vamos, otro resumen. Marcos 3, 13, 19. Vamos, rápido, lean. Llamó y vinieron a él. Estableció los 12 ¿para qué? Los comisiona. ¿Y qué les dice? ¿Pero qué les dice? ¿Para qué los comisiona? Versículo 14. Para predicar. Bien, los comisiona para predicar. Toma un grupo selecto de 12 y ya le da la comisión. Deben ir a predicar. Marcos 6, 7, 13. Vamos. Marcos 6, 7, 13. Ya los invitó a seguir, ya los comisionó y ahora Marcos 6, 7, 13 los envía. Muy bien. Claro, los envía a la misión. Los pone en acción. Marcos 1, ¿sí? Los invita. Marcos 3 los comisiona. Marcos 6 los envía. Ahora, Marcos 1, 21, ¿sí? Marcos 3 del 1 al 6, Marcos 6 del 2 al 6, no lo busquen. Son escenas de conflicto y de rechazo, siempre relacionado al sábado. ¿Recuerdan? Cada vez que él se movía del lugar santo del día sagrado, había oposición. Entonces, ya te está diciendo, si él te llamó, te invitó a seguirle, si te comisionó como el grupo selecto y te envió, lo primero que vas a encontrar es oposición. Bienvenido al club. Claro, resistencia, oposición. Y no solamente del Estado, de la nación, del enemigo de las almas principalmente, ¿no? La oposición, claro. ¿Recuerdan el verbo en las 2 perícopas? ¿Sí? Calla. ¿Dónde se usó el calla? Enmudece. Cuando echó fuera al demonio, y en la tempestad, abramos los ojos, no era una tormenta común. Le está hablando a la entidad que se está moviendo detrás de eso, ¿no? De la tormenta. Calla, enmudece. Y le respondió. Y al endemoniado le dice, calla. Y fíjense cómo es que cuando él te llama, él te comisiona y él te envía, lo primero que vas a encontrar es oposición. Y eso se los hace notar, porque Marcos en aquella época le estaba escribiendo a una iglesia que estaba siendo perseguida, eso después lo vamos a ver en el capítulo 10, ¿no? Que habla de la persecución. Y le está infundando ánimo para que entiendan que realmente va a ser perseguida, ¿no? El otro día hablábamos, ¿no? Me invitaron a participar de una, ¿cómo es? De los 11. Un podcast, no sé qué es eso. Me invitaron a que haga un podcast. Yo agarré el celular, me filmé y se lo mandé a los pibes que me lo pidieron. ¿Sí? Y ahí hablábamos, 5 minutos me dijeron. A mí me encanta, porque en 5 minutos podés meter cualquier cantidad de cosas. Hablábamos de las pruebas. ¿Sí? Las pruebas, ¿sí? No son optativas ni virtuales. Son presenciales, ¿sí? Y necesarias.
Yo cuando estoy en una prueba, viste que ahora te dan la posibilidad de que sea virtual, ¿sí? Y no presencial, virtual y optativa. No, no, para el cristiano son necesarias. Tenés que estar en la prueba. Y no es optativa. Y no me puedo mandar a esquivarla, tengo que estar ahí. Entonces él estaba diciendo a esa iglesia que debe ser evangelizada, porque al que sana, al que sale, no querían convivir con ese flaco que vivía entre las piedras, que tenía tres características. Vivía en un lugar de muerte, en un sepulcro, cadenas y grillos, ¿no? ¿Recuerdan lo que estaba pasando ahí? Lugar de muerte, cadenas y grillos. Nadie quiere convivir, vivir con ese flaco. Déjalo ahí. Si nos molesta, ¿no? Este flaco se rompía, ¿sí? ¿No? Estaba en una condición tan mal, ¿no? Pero en la condición de muerte, cadena y grillo, se lo va a ver sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Sí? Muerte, cadena, grillo, opresión de la vida. Sentado, vestido y en su juicio cabal. Los que no querían convivir con él, lo dejaban ahí gritando en un lugar alto. Mirá. Exactamente. Seremos libres, ¿no? Y bueno, de eso es lo que está hablando Marcos y está proyectando eso, ¿no? Entiendan, muchachos, que cuando va a comisión, ¿sí? Vos vas a empezar a caminar el camino del discipulado y de paso vas a hacer a donde yo te comisioné. Y esa comisión es predicar el Evangelio, además de todo lo que les dio, ¿no? Para que hagan. Bien, bien. Ahí está, ¿ves? Era lo que hablamos. Jesús los llama a seguirle, comisiona a un grupo selecto, los 12, los envía a su primera experiencia misionera, ¿sí? Y va a haber escena de conflicto y de rechazo, siempre en relación a lo que ellos creían que era lo más sagrado, ¿no? El sábado, y Él es el Señor aún del sábado, ¿no? Dice la palabra, yo soy Señor aún del sábado. Esto es para el hombre, pero yo soy Señor de eso. Bien. Muy bien, esperen que me ubico también. ¿Alguna pregunta, algo hasta acá? ¿Cómo vamos? Bien. Entonces, hasta acá hemos visto cómo enganchamos, ¿no? Y hablamos mucho de la opresión de los estados, los sistemas, ¿no? El sistema político, el sistema económico, el del que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Cómo que se le manda a la nena que se le dé de comer y cómo comienzan las acciones de comida, de saciar, ¿sí? El hambre, porque veíamos las multitudes que seguían enfermas. Debe haber habido de todo, por falta de comida, ¿no? Pero más por falta de ese alimento espiritual. Porque de todo lo que estamos hablando fueron rechazados por el código de pureza y deuda. ¿Sí? Nosotros los fariseos no pasamos hambre porque leemos la Torá, vamos al culto, conservamos el sábado. Tengo todas las enseñanzas de mis ancestros, ¿sí? Que las guardo, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombre. El no comprender la necesidad de las multitudes, ¿no? Y Jesús estaba metido entre la multitud, ¿sí? Sanando, expulsando demonios, haciendo señales, prodigios y milagros, dando de comer, saciando la gente. Vamos a buscar la palabra enlace. Marcos 5, 43b. ¿Qué dice Marcos 5, 43b? Esto ya lo leímos recién, ¿eh? Marcos 5, 43b dice, y dijo que se le diese de comer. Muy bien. Marcos 6, 42. ¿Qué dice Marcos 6, 42?
Y comieron todos y se saciaron. Marcos 7:27. Fíjate, son todos hechos distintos. Marcos 7:27, ¿qué dice? Bien, pero Jesús les dijo, deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Muy bien, Marcos 8:8, ¿qué dice? Marcos 8:8. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que había sobrado 7. ¿Cuál es la constante? Sí. Bien, bien. La constante es la satisfacción, pero vos lo tenés que comer para que haya satisfacción. Y después de la comida que viene, se saciaron. Se saciaron. Imagínate la nena que revive y come, ¿no? Imagínate el que busca y encuentra saciarse del hambre que tenían. Estamos hablando de un pueblo oprimido, ¿eh? De un pueblo oprimido. Sí, pero hacerte 30 cuadras para allá, para donde quiera, y vas a ver la opresión, ¿no? Y no sé si tan lejos, porque escasea el pan. Pero también escasea el alimento espiritual, ¿no? Por eso debemos orar, no solo por darles de comer, sino por el alimento espiritual. Y esto es lo que está mostrando a lo largo del desarrollo desde el capítulo 6 al capítulo 8, la necesidad de alimentar a la multitud, pero no solo de pan va a vivir el hombre. Y entonces nos comisionó, eligió de la monada esa, de la tropa esa 12, y le dijo, muchachos, no lleven, te lo leo literal. Bueno, ahí está, ¿sí? Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, ¿sí? Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y le mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas, ¿sí? Y les dijo, donde quiera que entréis en la casa, poseen en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Vos fíjate cómo la misión de los 12, búscalo que está, la misión de los 12, para ver. ¿Sí? Dale. Ponelo. Y va a estar con letra chiquita. La misión de los 12. Bueno, no sé si lo alcanzan a ver. Ahora vamos a hablar del texto, ¿no? La misión de los 12. Alguien que busque Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. ¿Qué dice? Referido al versículo 7, ¿no? Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. A ver. Deuteronomio 19, 15. Bien. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos. Jesús los envía de a 2, como dice Deuteronomio, ¿sí? Para que sea, y me seréis testigos, exactamente. Muy bien. Entonces, ya entendemos por qué vamos de a 2, ¿sí? Es una función testimonial, un apoyo mutuo. La misión consiste de 2 sentencias después de sendas frases introductorias. Fíjese, el 8 y el 10. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2
túnicas, ¿sí? Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar, ¿sí? Muy bien. La hospitalidad, versículo 10, donde quiera que entréis a una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Depender el evangelizador del evangelizado, ¿sí? Eso lo puedes encontrar en la G. Los misioneros deben aprender a depender del pueblo que están sirviendo, ¿sí? Eso es otra cosa que podemos sacar de este texto, una conclusión. Los misioneros deben aprender a depender del pueblo que están sirviendo. Al igual que Jesús renunció a todo derecho a estabilidad, los discípulos serán peregrinos y advenedizos en la tierra, ¿sí? Y eso se cumple en nuestras vidas. Las sandalias son una metáfora del camino del discipulado. Marcos 1:7 nos va a decir, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Hace mención a lo que estaba diciendo Juan el Bautista del que iba a venir, del hombre más poderoso. Y ahí enganchamos con el hombre poderoso. ¿Recuerdan? Cuando entra a la casa, lo ata, la casa y lo ata. Y el hombre poderoso es el enemigo de las almas, pero el más poderoso es el que iba a venir, y que Juan el Bautista no era digno de desatar la correa de su calzado. Y acá hace mención a las sandalias, el caminar, ¿no? Este es el discipulado del que camina. La predicación del caminante, el entender que el discípulo cuando va en pos de él, detrás de él, lo debe seguir. Y si él se mueve, yo debo caminar. Por eso él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si él anda y es el camino, ¿qué hago? Camino. ¿Y cómo camino? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Debo andar el camino que él dice que es el camino. Y las sandalias sirven para caminar. Usa las sandalias, caminemos. Miremoslo a él. Démosle de comer a la gente. Eso está diciendo Marcos, mira, con todas las cosas que está tirando. La última, la predicación de los discípulos era el anuncio del reino, un llamado a las personas a arrepentirse de sus pecados y convertirse. ¿Sí? Versículo 12 dice, y salieron, predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Sí? Pero está en relación con Marcos 1:15, fíjate lo que dice. Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, y creed en el Evangelio. Y ellos como predicaban, ¿no? Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ese es el modelo del discípulo que entiende que el camino debe ser vivido así y salir a predicar el Evangelio para que la gente, nosotros, nos reconozcamos que estamos lejos de Dios, que hemos cerrado nuestro camino, porque es nuestro camino, y ponete las sandalias y caminá el verdadero camino que Dios plantea, que es Jesús. Yo soy el camino, por acá. Las sandalias del caminante tienen que estar gastadas. Porque para eso se hizo. Si tenés la sandalia intacta, no sirve. La sandalia debe estar gastada porque nosotros somos los peregrinos advenedizos. Y debemos caminar lo que plantea Dios para nosotros, ¿no? Ese camino que tiene para el discípulo, el discipulado. Recordá que Marcos te invita, ¿sí? Te invita a dos cosas: a conocer y reconocer principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Tenés que a lo largo del Evangelio de Marcos conocer y reconocer que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Por eso nos debe quedar en la memoria, ¿no? Esa pregunta que se hacen los discípulos. Entonces, teniendo con gran temor, y se decían uno al otro, ¿quién es este?
¿quién es este? Esa pregunta debe estar en nosotros para ser respondida todos los días, porque respondiendo esta pregunta lo estoy conociendo. ¿Quién es este? Entonces buscás en el Google, ¿no? En el buscador, busco, ¿quién es este? ¿Sí? ¿Cómo se llama el actor de Scarface? ¿Cómo formó Argentina ayer? ¿Quién es este? ¿Dónde voy a encontrar la respuesta a esta pregunta? ¿Quién es este? Acá. Acá la encuentro. Porque aún en el discipulado me puedo llegar a preguntar, y me puedo llegar a asustar, y me puedo llegar a amedrentar, y puedo no entender qué está haciendo. Para eso lo debo conocer. Y este evangelio te invita a conocer y reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y a tu discipulado, a ser su discípulo, a usar las sandalias, a saber que dependo de la providencia de Él, no de mi laburo. Sí, está bien, me dio el trabajo pero yo no dependo de ese trabajo, dependo de la providencia de su mano para saciarme, para que la mujer siriofenicia reconozca que aún con una miguita, ella se iba a saciar, una miguita. Entonces, esa búsqueda es la que Marcos está intentando llevar y transmitir a esa iglesia que seguramente fue perseguida. Pero esa acción, ¿dónde comienza? En casa. Porque cuando el que no quería convivir con ellos, no toda la sociedad no quería convivir con el endemoniado. Pero cuando se lo vio sentado vestido en su sano juicio y quiso seguirle a Jesús, Jesús ¿qué le dijo? No, quédate acá, anda a tu casa y contale las maravillas. En tu casa, en tu primera iglesia, en tu hogar, allí comienza el discipulado. En tu lugar de combate, ese lugar que tenés para la oración, en el partimiento del pan, en la oración, en las gracias, todo lo que se hace en tu primera iglesia, en tu hogar. Por eso le está diciendo Marcos a los muchachos, ¿no? En casa es. Que va a venir persecución, que para nosotros no es virtual ni optativa, sino presencial y obligatoria. Presencial y obligatoria es la persecución. Claro, estaban siendo perseguidos, los iban a prender fuego. Era comida de los leones, los mataban, los perseguían. En el 64 me parece Nerón incendia Roma, ¿no? Y le echa la culpa a los cristianos. Y después en el 70 Tito Vespasiano rompe todo lo que es Jerusalén. Chau templo. Sí, dale. Negándose a sí mismo y tomando la cruz. Bien. Sí, gracias. Exactamente. Bien, vamos a ver la misión de Jesús y los 12. No, este no. Mira, le puse el mismo título. Dice autoridad. Son tres. Fíjense. Otro paralelo, ¿no? Pues ya habíamos visto uno. Fíjense. Vamos a buscar Marcos 6:7 y Marcos 1:26. Y ahí hay otro paralelo entre lo de Jesús y los 12, ¿no? Fíjense, autoridad. Marcos 6:7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Fíjense lo que dice Marcos 1:26. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Autoridad. Los comisiona con autoridad sobre los espíritus inmundos para hacer
la tarea. La misión, Marcos 6:12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Fíjate lo que dice Marcos 1:15. Y el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. ¿Sí? Misión. Sanidad. Marcos 6:13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Marcos 6:13. Marcos 6:5. Y no pudo hacer allí muchos milagros, salvo que sanó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Sanidad. Fíjense cómo le está haciendo referencia a este grupo selecto, a estos 12, ¿sí? Todo lo que él hacía, ellos lo van a hacer. Y eso lo habíamos visto cuando estudiamos Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que todo lo que fue capaz de hacer Jesús, nosotros lo podemos imitar, porque Pablo en algún momento de la palabra dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. Y todo lo que vivía Jesús lo vamos a vivir nosotros, ¿sí? Bien. Y yo no sé si me queda alguna exposición más. La guía ya la dimos. Jesús lo llama misión de los 12, apoyo mutuo, la misión de Jesús y los 12, la tarea, no, y ya terminamos. Muy bien. Bien. Fíjense entonces, vamos al texto, cómo desde una palabra enlace, pan, y darles de comer, vamos a ir viendo desde el capítulo 6 al capítulo 8, ¿sí? Todo lo que va a pasar en la vida de los discípulos y en la vida de Jesús mismo, en este camino que Él les propone emprender, ¿no es cierto?, que es el misionológico, el salir de misión, el predicar el Evangelio para arrepentimiento. Y no solamente eso, sino que echaba muchos demonios afuera y ungía con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Y esto va a comenzar de esta forma, en tanto y en cuanto ellos habían observado que Jesús era algo que no se podía creer. Y que estaban asombrados, azorados por lo que estaban viendo y viviendo. Y ahora, con el asunto del pan, se le van a abrir los ojos de tal forma que deben entender lo que están haciendo y viviendo. Porque ellos no entendían todavía. No entendían todavía. Es que vamos a llegar también a algún momento en que no van a entender, ya terminando el Evangelio, ¿no? No van a entender qué estaba pasando, ¿no? Y ese no entender forma parte de nosotros mismos, ¿no? Como discípulos. Muchas veces no entendemos el movimiento de Él. Y me llego a preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí, no? No sé si alguna vez te has preguntado, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué está aconteciendo esto? Y el otro día mi hermano decía en la reunión de oración, cuando nosotros oramos, ¿no? Sí, no, y esperá. Ese es terrible. Cuando nosotros estamos viviendo la vida cristiana, ¿no? Y estamos en oración por algo que está pasando, una prueba, que es presencial y obligatoria. La prueba es presencial y obligatoria. Y estás doblado de rodillas así en tu lugar de combate o acá en la congregación. Sí. Sí, no, esperá. Sí, no, esperá. Y la prueba hay que aprobarla. Porque cuando nosotros aprobamos la prueba, vamos por más. Vamos por más. Y esto es pedagogía pura. La maestra, en 4º grado, si no aprendiste las tablas o en 3º,
Quédate acá, nene, hasta que no la aprendas de memoria. Cuando la aprendiste, ¿qué va? A multiplicar. Muy bien. Vamos a aprender la multiplicación. Y siempre así, sí. Esa era. Todavía no entendían lo de los panes y ellos se maravillaban, estaban extasiados. Sus corazones, exactamente. Eso lo leímos. ¿Dónde está el pasaje? ¿Dónde? No, no, ¿qué número? Marcos. Lo teníamos ahí, ¿no? Sí. 6:51 y 52, dale. Ahí lo leo, porque ese era Marcos 6:51 y 52. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, ¿ese? Sí. En gran manera se maravillan, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Él todo lo puede. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Cómo está nuestro corazón, no? ¿Cómo debemos tomar lo de las pruebas, no? Hablando del corazón. Entendé lo que estamos viviendo, tomate de la mano de Él, subite a la barca de Él, ¿sí? Y en lo posible descansá, porque Él hasta durmió. Nosotros no sé si podemos llegar hasta cabecear un poco, ¿no? Pero esa es la actitud que debe tener el discípulo. Lo que sí te digo es no tener ese corazón endurecido, sino más bien cómo obró Jesús ante las multitudes, no como un religioso, sino como alguien que tiene relación con el necesitado. ¿Entienden la forma de encarar la misión, no? La misión es la dependencia de la providencia de Él. Nosotros debemos depender de su providencia, pero debemos ir. Y al ir nos van a pasar las pruebas. Pero al ver el movimiento de su mano, no debo tener endurecido mi corazón, debo entender la propuesta de Dios para mi vida. Por eso le está hablando Marcos a esa iglesia perseguida. No endurezcan el corazón, van a venir las pruebas, hasta vos podés perder la vida. Esta vida. No solo de pan va a vivir el hombre. Y el pan de vida lo tenés. Comelo. Que forme parte de tu ser. Para entender lo que Marcos tiene en esta palabra, en su evangelio, para entender lo que Dios tiene para tu vida, para entender qué es el discipulado, para entender qué es ser hijo de Dios, ¿no? Para entender que esto no es una religión, sino una relación. Si yo no tengo la relación con Él, no sirve de nada esto. No sirve de nada. La propuesta es tener una relación con Él para conocerlo y así conocer su voluntad y entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Algo más, chicos? ¿Alguien que quiera agregar algo? Hable ahora. Sí, dale. Claro, porque sobre ese tema vas a tener que laburar. ¿Sí? Claro, y tenés que volver a rendir. Exactamente. Es la pedagogía. ¿Eh? Sí, pero la tenés que rendir. Y no te va a poner en otra cosa si vos no aprobás eso como la maestra. ¿Me entendés? Vos querés crecer en el Evangelio, bueno, aprobá. La prueba va a venir. Está. Rendirla es así. Vos tenés que, presencial es obligatorio.
podamos soportar. Muy bien. Mirá todas las cosas que sabemos de las pruebas. Bueno, cuando venga la prueba, muchachos, hay que acordarse. Sí, dale. Órdenes. Bajo esa autoridad. Fíjense que hablamos de la autoridad, cómo les dio autoridad a ellos, cómo era su autoridad, ¿no? Y eso hay que tener siempre acá, recordar, sí. Bordón, solamente bordón. ¿Qué significa? A ver, dale. Un bastón. Señal de autoridad. Bien, ahí tenemos. Bordón, lo único que tenía que llevar es una especie de bastón, símbolo de autoridad. Eso no lo sabía. Bien, muy bien. Es un elemento que nos ayuda a caminar. Caminemos. Autoridad. Claro, exactamente. La vara. Bien, representa. Muy bien, muy bien. ¿Algo más, chicos? Sí. Exactamente, la providencia de Dios. Dios va a proveer. No confíen, le dice, no llevé tarjeta de crédito. Le dice, no lleves ni dinero en el cinto, ni siquiera una moneda o un cospel. ¿Recuerdan el cospel? No llevé nada. El ejercicio de la fe, la providencia del que camina, ¿no? El bordón, que te ayuda a caminar, ¿no? El que camina, Dios va a proveerle. Por eso nosotros somos advenedizos, ¿no? Los que estamos de paso, los caminantes. Por eso es la teología del camino. Por eso la sandalia. Por eso los pies sucios. Por eso el andar. Por eso el movimiento. Por eso es constantemente. Marcos es vamos, 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 muchachos, vamos, vamos. No tengo tiempo para perder. No hay tiempo para perder. Movimiento. Caminar. Si viniste en pos de mí, vamos. Porque Jesús habíamos visto cómo era un día de Jesús, ¿recuerdan? Terrible. No paraba. Y si se quería sentar a comerse un asadito, lo de suegra de Pedro, la señora estaba enferma. Pero veníamos de la sinagoga de expulsar demonios. Asadito, bueno, un pescadito. Y cuando la sanó a poner el partido que juega Argentina, la monada afuera. Abrimos la puerta, está lleno de gente necesitada, Jesús. Bueno, ¿por qué no decir que se vaya? Que estoy a punto de. No, ¿qué hizo? A los de afuera adentro, ¿no? A los de afuera adentro. Ah, exactamente. Y a los de adentro, ojo, quién es mi familia, ¿eh? Ojo, quién es mi familia. Mi familia son los que están afuera. Fíjense cómo los ámbitos, ¿no? También Marcos trata. Por eso hablamos mucho del lugar sagrado, del día consagrado, ¿no? El sabbat y el templo. Adentro del templo había un endemoniado, muchachos. Y él laburaba en los sábados, porque era el señor del sábado, sí. Sí, claro, sí, es totalmente simbólico, claro. Se fue. Ah, no sé. No, dice una provincia lejana. No sé si era Gadara. Claro, una provincia lejana. No da. Gadara era una región, ¿sí? Y los gerezarenos estaban de este lado. Cuando Jesús cruza del lado oriental judío, va al lado occidental, ¿sí? Es este lado occidental, no sabemos qué ciudad era, ¿eh? Pero sí sabemos,
No la dijo pródigo. Puede ser, no nos dice, no nos dice, pero sí nos dice que de este lado eran paganos. ¿Por qué criaban cerdos? Claro, esto y la parábola también nos da referencia a la inmundicia a la cual este chico, el hijo pródigo, cayó, ¿no? Fue un lugar inmundo, exactamente. Un lugar inmundo, como era donde vivía el endemoniado jerezareno o gadareno, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, pero bueno, después podemos hablar del problema sinóptico. Recuerdan que habíamos aprendido que la palabra sinóptico significa visión conjunta, ¿sí? Comparación, visión conjunta. ¿Sí? Los tres evangelios son sinópticos porque tienen una visión conjunta. El que más tiene de concordancia es Marcos y el que menos concuerda es Lucas Mateo. El que menos concuerda. ¿Sí? Pero Marcos, que fue el primer evangelio escrito, es el que nutre a Mateo y a Lucas. Juan no entra, ¿sí? Porque no es sinóptico y es el que más aportes hace. Los otros se nutren de Marcos y un texto llamado Q, que era lo que habíamos aprendido en Lucas, capítulo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre nosotros, han sido ciertísimas. ¿Qué está diciendo Lucas el historiador? Que había ya historias, ¿sí? Han tratado de poner en orden las historias de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, o sea, confirmadas. Muchos han tratado de poner, no solamente Lucas, Mateo, Juan, Marcos, sino que muchos habían tratado de poner en orden. Fíjate lo que está diciendo. Tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Los testigos presenciales estaban diciendo ya lo que habían visto y lo estaban contando. De hecho, Marcos, que era el que le escribía a Pedro y que lo seguía a todos lados, de ahí viene el Evangelio de Marcos, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ya al ser testigos, ya eran ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, está hablando que es una investigación histórica, ¿sí? Llega hasta nuestros días el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas. Entonces, vos fijate cómo llega también Marcos a nuestros días. Y me perdí porque no sé ni para dónde iba, pero bueno. Dale. Advenedizos. De un determinado sitio, que no es nativa ni natural de un determinado sitio. Nosotros, claro, nosotros somos advenedizos. Estamos acá, pero no somos. Miren cómo estamos, ¿no? Con la palabra. Gloria a Dios, porque Él enseña. ¿Sí? Su ministerio pedagógico es enseñar. No nos dice qué, pero si está escrito y lo leemos y lo aprendemos, lo atesoramos y lo ponemos en práctica, vivimos lo que Dios tiene para nuestras vidas. Vestidos para la fiesta, vamos. Esa sí que va a ser una celebración, ¿eh? Muy linda la fiesta. Esperemos que estemos todos, ¿no? Dios quiera. Bien, algo más, advenedizo, es una buena definición, no la tenía esa, ¿eh? Muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más, chicos? Si no, ya damos por terminado, 11:30. Bien, para cerrar entonces, si no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios, y si nosotros fuimos comisionados para darles de comer, vamos a salir a predicar el Evangelio, como hacemos, ¿no? Prediquemos el Evangelio. Pero también ocupémonos del alimento material. Para eso, desde ahora en adelante, todos los domingos volvemos a la práctica nuestra de la mañana, ¿no? De traer alimentos para aquellos que están en necesidad. Hay mucha gente que está necesitada. Y en este tiempo de pandemia, hay una necesidad terrible. Y no solamente material, que es muy grande, sino también espiritual. Hay mucha gente deprimida, necesidad, matrimonios en conflicto, de todo hay. Empecemos, volvamos a nuestra práctica. Todos los domingos, acá, a la mañana, traigamos un alimento, o lo que Dios ponga en tu corazón. 1, 2, 5, lo que sea, no importa.
Pero si lo puso en tu corazón, ponelo. Nos vamos a volver a ocupar, ¿sí? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Bueno, llevemos la palabra, traigamos un alimento material para compartir. ¿Les parece? ¿Sí? A los chicos que están por Zoom también. Muy bien. No importa, pero ya va a venir la provisión. Ya va a proveer. Bien, oración contestada. Gloria a Dios. ¿Viste? La oración contestada. Allá. Exactamente. Comer y beber de él. Muy bien, esa es la provisión. Bueno. Bueno, gloria a Dios. No, ¿cómo trabajan? Bueno, gloria a Dios. Oración contestada. ¿Listo entonces, chicos? Bien, hoy a la noche vamos a escuchar un mensaje sobre el pan de vida. ¿Sí? En el capítulo, en Juan 4, si mal no recuerdo. Bueno, oramos y nos despedimos. Amado Padre, gracias. Gracias por tu presencia, gracias por enseñarnos, gracias por estar aquí, gracias por, y no nos vamos a cansar de agradecerte. Todo lo que haces, hiciste y vas a seguir haciendo en nuestras vidas en favor nuestro. Gracias por el alimento espiritual que nos das todos los días. Gracias por el alimento material. Gracias porque en nuestras mesas estás siempre. Bendito eres, Padre, por esa bendición que tenés para nosotros. Gloria a tu santo nombre por este tiempo. Gracias porque pones en nuestros corazones el aprender, y no solamente el aprender, sino el ponerlo en práctica. Bendito eres, Padre, por los que están aquí, por los hermanos, por este lugar abierto, por las puertas abiertas. Gracias por los chicos que lo han visto por Zoom. Gracias por las puertas y las computadoras que se van a abrir y va a llegar este mensaje, mensaje de salvación, mensaje, este alimento, tu palabra, que sacia a los que están en necesidad. Bendito eres, Padre, cubrir el regreso a nuestros hogares, gracias. Gloria a tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga ricamente.